El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz, y si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que hay en ella y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, saliendo a sus plazas, digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor. Per Evangelica dicta, leantur nostra delicta. Acabamos de escuchar el famoso envío de los 72. Estos 72 es un número simbólico que eligió el Señor en continuidad con el Antiguo Testamento, que se asimila a los 70 que a Moisés le fueron asignados para ayudarle en su tarea de juzgar a un pueblo grande. Y de dos en dos son enviados a lugares extraños, nuevos, que nunca han oído hablar de Cristo. Habitualmente el Señor contaba con 12, los que va a elevar al sacerdocio ministerial, a la tarea que hoy desempeñan los obispos y desempeñamos los sacerdotes. Pero hay personas que, sin ser sacerdotes, son enviados de dos en dos a anunciar el Evangelio. Esto es algo muy importante, porque normalmente nos hemos formado en una sociedad que era cristiana y en la que, bastaba con educar a los hijos en la fe cristiana, llevarlos a un colegio donde antes era garantía que un profesor no iba a enseñar cosas malas a los alumnos. Hoy no hay esa garantía. Se les enviaba a la parroquia. Antes había garantía de que en la parroquia no se iba a enseñar nada malo. Hoy no en todas las parroquias se enseña la fe católica. Y entonces es necesario que haya laicos que se encarguen de anunciar el Evangelio. Ustedes tienen como misión obligada transmitir la fe a sus hijos. Y es bueno que se pregunten: ¿qué estoy haciendo por transmitir la fe a mis hijos? Me preocupo de que sean bautizados, me preocupo de que todas las noches oren, me preocupo de que conozcan las verdades de la fe, me preocupo de que conozcan cuál es el camino recto al cielo, con todos sus mandamientos, sin mutilar ninguno, enseñándoles a amar a Dios, a honrar a padre y madre, a ser honrados, a tener una vida afectiva y sexual conforme al recto orden inscrito por Dios en la naturaleza, que defiendan la vida desde la concepción hasta su caso natural. Tenemos la obligación de transmitir la fe a nuestros hijos. Los padres, cuando se casan, se comprometen a eso. El problema es que a veces los padres ni se casan. Y entonces pues ya les empiezan a transmitir a sus hijos que no hace falta que Dios esté en todo, que no hace falta, que hay parcelas en la vida donde Dios no entra y en el matrimonio Dios no entra, y los sacramentos y la iglesia. Y eso es muy grave, es una grave. A veces cometemos el error de mandar a nuestros hijos a la catequesis, donde les decimos que los sacramentos son importantes, pero sus padres les dicen que los sacramentos no son importantes. No es importante casarse, no es importante ir todos los domingos a misa. Entonces, ¿para qué mandamos a nuestros hijos a la catequesis? Son estas incoherencias incomprensibles de la sociedad actual. Es que soy católico no practicante. Sí, como soy futbolista y no juego al fútbol. Pues tú dime qué tipo de futbolista eres. Si eres católico no practicante, ¿qué tipo de católico eres? No, es que yo voy a misa para los funerales, cuando el entierro de alguien. ¿Qué católico eres? ¿Qué lugares le estás dando a Dios
a sus mandamientos, a sus sacramentos, y qué fe estás transmitiendo a tus hijos. Pero es que además de transmitir la fe a nuestros hijos, podemos estar enviados a otras personas. Por supuesto a los conocidos. A todo el que entra a casa tenemos la obligación de evangelizarle. Y a veces hacemos necedades como la de que cuando tengo una visita no voy a misa. Al revés, bobo. Cuando tienes una visita es cuando más tienes que ir a misa y enseñarle a tu visita lo importante que es el Señor. Porque a las visitas se les enseña lo que te gusta, lo que más te apasiona. Y si te gusta el fútbol, pues a tu visita le enseñas tus trofeos y les dices, mira, hoy hay un partido, ¿quieres verlo conmigo? Pero cuando viene una visita, ese día muchas veces renunciamos a ir a misa. Pues tienes una visita que viene del cielo, todos los domingos y todos los días. ¿Cómo te estás tomando en serio estas visitas? Pues incluso podemos estar llamados a ir a personas desconocidas. Y es lo que hoy hace el Señor. Los envía de 2 en 2 a casas, a lugares donde luego iba a ir Él. Esto lo practican con mucha más frecuencia los sectarios. A mi modo de ver, de un modo muy, muy pesado y muy... van casa por casa llamando con su sombrilla inconfundible y ahí están fastidiando, intentando robar la fe a todo el mundo y confundir con sus falsas verdades. Pero tiene algo de encomiable, no tienen vergüenza y tienen un deseo grande de transmitir la fe. ¿Es eso lo que nosotros tenemos que hacer? Alguna vez lo hemos hecho. Sinceramente no le veo mucho el fruto de eso, de estar machacando las casas y molestando a la gente. Pero bueno, igual sí, según hay que ver el modo. Desde luego en la parroquia no hemos encontrado el modo, pero tenemos que estar siempre en sintonía con el Señor, preguntándonos cómo quiere el Señor que transmitamos la fe. Y desde luego con una cordial acogida a todos aquellos que visitan nuestro hogar y una invitación seria a la gente a entrar en la iglesia, que es el único modo de conocer verdaderamente al Señor. Y esto el Señor se lo toma con una seriedad muy grande. Él nos dice que somos enviados como corderos en medio de lobos. La imagen es durísima. Un cordero enviado ante un lobo. Pues así es. Somos enviados a un mundo que nos quiere comer, en el cual podemos perder la inocencia, en el cual podemos perder nuestros propios criterios. El mundo nos puede crucificar, nos puede tirar piedras, pero lo peor que puede hacer el mundo con nosotros es quitarnos la fe. Y cuántas veces nuestros hijos en la universidad, en los colegios, a veces en colegios disque católicos, pierden la fe, porque a veces les enseñan lo contrario de la fe. Es gravísimo. Corderos en medio de lobos, porque una persona que no tiene fe es una persona muerta ante Dios. Una persona que no tiene fe está muerta, el alma está muerta, y eso es gravísimo. El lobo se la ha comido. Pues nos toca a nosotros ir así, como corderos en medio de lobos, y con una debilidad muy grande. Y por eso habla de la pobreza, de que no significa que no se puedan usar los medios. En este caso concreto, no quería que usase ni alforja ni talega. En otras misiones sí, pero hay que estar en sintonía que quiere el Señor de nosotros. Pero sobre todo estas instrucciones tan particulares nos hablan de la importancia de la pobreza, sobre todo espiritual, del saber que cuando nosotros vamos a evangelizar, y aquí en la parroquia, gracias a Dios, evangelizamos con los retiros, con las invitaciones a las personas a nuestros distintos grupos parroquiales, con tantas iniciativas que gracias a Dios tenemos, y esta parroquia crece. Gracias a Dios esta parroquia crece. Cuando en otros sitios parece que la Iglesia Católica está cerrando y solo se ven canas en la iglesia y entierros y funerales, pues aquí vemos que hay niños, jóvenes y mayores, señal de que algo estaremos haciendo bien, pero con mucha humildad, con mucho cuidado de no ponernos medallas y de no atribuirnos los méritos y de no contabilizar como méritos nuestros las victorias, porque precisamente lo que el Señor quiere es que seamos muy humildes. Cuando estaba hoy rezando con este pasaje, me venía a la cabeza la historia de la batalla de Gedeón. Yo la primera vez que oí esta historia no la oí en la Biblia o en misa, se la oí a mi padre. Un día caminando por la montaña, pues mi padre me contó con su mano en el hombro la historia de Gedeón. Y las cosas cuando vienen de los padres se quedan más grabadas. Y la recuerdo como si fuera hoy. Podría decir cuándo fue y con qué personas y casi en qué punto del camino me contaba la historia, que para mí era apasionante. No sé si la recuerdan. Gedeón, cuando está luchando contra los madianitas, sus soldados están muy asustados porque tiene delante a 135.000 madianitas.
y Gedeón solo cuenta con 32.000. Es una diferencia de 4 veces menos. Pero aún así, Gedeón se atreve a luchar, pero Dios le dice no. Si tú vences 32.000 contra 135.000, si tú les vences, es posible que te creas que es mérito tuyo. Así que quiero que esta victoria sepas con mucha claridad que es mía. Entonces, dile a tus soldados que los que tengan miedo que se vayan a su casa. Y a los 32.000, que ya eran pocos, les preguntó cuántos tienen miedo y 22.000 se fueron. Solo quedaron 10.000 dispuestos a luchar contra los 135.000. Ya estamos en menos de la 10ª parte. Pero aún así, a Dios le parecieron muchos. Y entonces le dijo, mira, ponlos a beber. Y los que beban acercando sus labios al agua, a esos los botas, los echas. A los que tomen el agua de las manos y lo beban lengüeteando de sus propias manos, a esos los dejas. Algunos dicen que es porque son los más dispuestos a vigilar. Cuando uno está mirando al agua, pues es muy fácil vencerle, se da una patada por detrás y cae al agua. En cambio, el que está así puede beber y a la vez vigilar. Bueno, sea cual sea la razón, lo cierto es que solo quedaron 100. De los 32.000 solo quedaron 100 guerreros. Díganme ustedes qué pueden hacer 100 guerreros contra 135.000. Pues esos 100 fueron aquellos con los que el Señor contó para vencer. Tomó a esos 100 y con una estrategia muy curiosa, en un farol metieron una antorcha y con un palo, con un cuerno, empezaron a hacer ruido, divididos no eran 100, eran 300, en fila de 100, lo he contado mal, quedaron 300, pero 100, 100 y 100 rodearon a los 135.000 y fue tanto el temor de los madianitas que se empezaron a matar entre ellos. Al ver todo el estruendo, pensaron que los de Gedeón eran muchísimo más de los que eran, y fue una batalla que Gedeón y los israelitas no pudieron atribuirse a sí mismos. Bueno, pues así quiere el Señor que luchemos, sin preguntarnos si somos muchos, si contamos con mucho dinero, con muchos medios, si somos muchos, si somos pocos. El Señor nos envía como corderos en medio de lobos, pero corderos que llevamos el poder del Cristo, el poder de la cruz, el poder de los sacramentos, el poder de María Santísima, de todos los santos, de San José y de los ángeles, el poder de San Miguel, a quien nos acabamos de consagrar, y de ese modo pues podemos vencer. Y cuando venzamos, pues jamás diremos que es mérito propio. Pues así tenemos que evangelizar, viviendo la evangelización como una batalla. Hoy hay una confusión muy grande en la Iglesia porque se está fomentando lo decía el otro día y lo repito y lo voy a repetir muchas veces porque hay una confusión muy grande en la Iglesia, como si el apostolado ahora de repente fuera algo malo y se le tilda de proselitismo. El proselitismo es una cosa mala, que es intentar comprar a la gente y amenazarla y convertirla mediante amenazas o mediante compra. Pero no, hoy se llama proselitismo al apostolado, por desgracia. Y el apostolado es la certeza de que tenemos la verdad, que se nos ha dado gratis y que gratis la hemos de dar y que no podemos descansar hasta lograr que todas las almas que nosotros puedan llegar hasta el Señor. Que así sea.